Bien, hoy vamos a ver de las secciones cónicas una en particular. Ustedes estuvieron viendo circunferencia, parábola y ahora vamos a ver elipse, cuando el plano que corta el cono es en esa posición. Nada más que ahora la vamos a ver a la elipse como lugar geométrico. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. O sea que yo tengo en el plano dos puntos llamados focos, cuyas coordenadas son menos C0 y C0, su distancia en 2C, tengo un punto P, y la elipse es el lugar geométrico donde la suma de P de las distancias de P a esos dos puntos se mantiene constante. Entonces, ¿qué sucede? Ese punto P que cumple esas condiciones son todos los que determinan la gráfica de la elipse. Su ecuación canónica es esta aquí. En este caso tenemos la ecuación canónica porque su centro es el origen de coordenadas. Como ustedes ya han visto en el video anterior, tenemos ciertos valores. Además del C que está relacionado con los focos, tenemos este punto y este punto, la distancia entre esos dos puntos que me da el ensanchamiento de esta parábola, de esta elipse, es el eje mayor que vale 2A y la distancia entre este punto y este punto, que es la distancia entre los vértices secundarios, es 2B. ¿Qué relación hay entre A, B y C? Es que A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, tengo la ecuación canónica de la elipse, donde tengo ubicados los dos focos. En este caso, el eje focal es el eje de abscisas, porque sobre él están los dos focos. En ese mismo eje están otros dos elementos de la parábola llamados vértices principales, B1 y B2, y sobre el eje de ordenadas están otros dos elementos de la elipse, que son los vértices secundarios, B3 y B4. Hay dos segmentos que unen extremos de la elipse y pasan en forma perpendicular a los focos. Esos elementos se llaman lado recto de la elipse. Su longitud se calcula haciendo 2b al cuadrado dividido a. Y otro dato interesante es la excentricidad de la elipse, que se calcula haciendo c sobre a, que me da el grado de achatamiento de la elipse. ¿Qué sucede si el eje focal ahora es coincidente con el eje Y? Lo único distinto es que la elipse es estirada, o sea, su mayor ensanche no se da sobre el eje X, sino que se da sobre el eje Y, sobre el eje de ordenadas. Esa es su ecuación canónica. Tenemos sobre ese eje focal el eje Y los focos, que son sus coordenadas. Tenemos sobre ese mismo eje los vértices principales, B1 y B2, y ahora sobre el eje de abscisas los vértices secundarios, B3 y B4. Veamos esta actividad. Nos piden que haya la ecuación de la elipse con eje focal coincidente con el eje X. Nos dan que la distancia entre los focos es 16 y la distancia entre los vértices secundarios es 12. O sea, si el eje focal es coincidente con el eje X, su ecuación canónica es esta aquí. Si me dan la distancia de los focos, me están diciendo que el valor de 2C es 16, por lo tanto concluyo que el valor de C es 8. Si me dan que la distancia entre los vértices secundarios es 12, me están diciendo que 2B vale 12, por lo tanto concluyo que B vale 6. Entonces, tengo el valor de B y de C, pero para la ecuación necesito el valor de A. No me tengo que olvidar de esta relación entre A, B y C. En esa relación reemplazo las letras que conozco, o sea, el valor de B, el valor de C. Haciendo las cuentas, obtengo el valor de A, que en este caso el A nos da 10. Entonces, reemplazando el A y el B en la ecuación canónica,
Resulta que la ecuación de esta elipse es x cuadrado sobre 10 al cuadrado, que es 100, más y al cuadrado sobre b cuadrado, que es 6 al cuadrado me da 36, igual a 1. Esa es su ecuación canónica y su gráfica es esta aquí. Vemos que es ensanchada horizontalmente, vértices principales y vértices secundarios. Centro, el origen de coordenadas. Esta misma situación sucede también si el eje focal no es el eje de abscisas, el eje X, sino que es paralelo al eje X. El centro ya no es el 0, 0, el centro tiene coordenadas HK. Entonces, en este caso también es ensanchado horizontalmente. Sobre la misma línea que el centro, horizontalmente voy a tener los focos, voy a tener los vértices principales y sobre la otra recta voy a tener los vértices secundarios. Fíjense que siempre el centro es el punto medio entre los focos, entre los vértices principales y entre los vértices secundarios. La misma situación si el eje focal ahora es paralelo al eje Y. La elipse va a ser estirada en forma vertical. Tengo el centro de coordenadas HK, sobre esa misma línea vertical tengo los focos y tengo los vértices principales. Y sobre la otra tengo los vértices secundarios. Pero la situación es la misma. En ambos casos está trasladada. El centro no es el 0, 0, sino el centro es HK. Veamos una actividad. Tengo que hallar la ecuación y tengo el centro, tengo uno de los vértices principales y tengo un punto. ¿Qué pasa si yo digo el centro es el 1, 2? El vértice principal es 1, 7 y tengo el punto 4, 2. El punto 4, 2 tiene la misma ordenada que el centro y distinta abscisa, o sea que no es un punto cualquiera, sino que es el vértice secundario. Entonces lo que ahí me están dando es la distancia entre el centro y el vértice principal, o sea entre C y B, es el valor de A, que me está dando 5. La distancia entre el centro y el punto P, que es el vértice secundario, me está dando el valor de B, que es 3. O sea, tengo el valor de A y el valor de B. Y también tengo el centro. Como en este caso la parábola me va a quedar estirada en forma vertical, esta es su ecuación, sustituyendo en esa ecuación el valor de H por 1, el valor de K por 2, el valor de A por 5 y el valor de B por 3, esa es la ecuación de esta elipse y esta es su gráfica. Vamos a ver un problema de aplicación de elipse. Sobre un río se construye un puente cuyo arco es semielíptico con eje mayor horizontal. La base del arco tiene 40 metros de longitud y la parte más alta con respecto al agua mide 10 metros. Determina la altura máxima de una embarcación de 24 metros de ancho que navega por el centro del río. Me imagino la situación. Acá tenemos el puente sobre el río. El eje mayor horizontal es el valor de 2A, o sea, me están dando que 2A es 40, por lo tanto, A vale 20. La parte más alta tiene 10 metros, me están dando el valor de B. El valor de B es 10. Lo puedo pensar a esta situación en un sistema de ejes. Resulta esta situación. La ecuación canónica de la elipse con centro en el origen resulta esta aquí. Tengo el valor de A y de B, lo reemplazo y nos queda esta ecuación. Pero me dicen que pasa una embarcación por el centro de ese río. La embarcación tiene 24 metros de ancho, o sea, 12 hacia un lado y 12 hacia el otro. Lo que yo no sé es de ese valor 12, con abscisa 12, cuál es el valor de su ordenada. No tengo más que reemplazar en la ecuación la x por 12, resulta esta expresión, y de ahí despejar el valor de la ordenada, que me va a dar la altura máxima que puede tener esa embarcación.
realizando los pasajes de términos correspondientes, me queda que el valor de esa ordenada es 8, por lo cual puedo concluir que la altura máxima de la embarcación es de 8 metros.